Capítulo 1 sobre la evaluación. Sun Tzu dice, la muerte es vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. ¿Qué quiere decir con esto? Sun Tzu dice que para un Estado es importante la guerra, para poder dirigir con posibles caminos como la vida y la muerte, o la supervivencia y pérdida del imperio. Se debe tener conocimiento de cada detalle sobre la guerra, para poder tener el control de la situación. Este capítulo ofrece 5 factores importantes como la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. Sun Tzu nos comenta que el ejército debe mostrarse con insuficiencia al momento de que el enemigo se encuentre en movimiento. ¿Qué nos da a entender esto? Que el ejército debe aparentar inactividad o movimiento aunque estén lejos. Esto se debe con el fin de aplicar trampas y así atraer al enemigo. Capítulo 2. La iniciación de las acciones. La explicación de este capítulo es que el filósofo nos da a entender que al momento de generar una batalla, el general o el líder del ejército no puede estar en un solo lugar, ya que es muy probable que sus provisiones se acaben. Y por eso el líder actúa con inteligencia para poder luchar por quitarle al enemigo y así mantener alimentación en su ejército. Con esto damos a entender que donde tengas el conocimiento sobre derrotar al enemigo, se hace de forma inteligente sin llevar a cabo la violencia. Gracias a este conocimiento se evitan las batallas de enfrentamiento entre ejércitos, con el conocimiento el líder empleando estrategias y tácticas. Frase importante de este capítulo. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás famoso de cualquier lugar a donde vayas. Capítulo 3. Sobre las proposiciones de la victoria y la derrota. Este capítulo se enfoca en una regla general que dice que es mejor conservar al enemigo intacto que destruirlo. Por esto, no significa que los que ganen las batallas sean realmente personas profesionales, sino los que consiguen que sus oponentes se rindan en la batalla sin pelear son los verdaderos maestros del arte de la guerra. Este consejo es aplicado en todos los casos en los que los factores son equivalentes. Si tus fuerzas se encuentran en un orden mientras que las suyas están inmersas en el caos, si tú y tus fuerzas están con ánimo y las de ellos desmoralizados, entonces, aunque sean numerosos, se podrá conseguir la victoria en la batalla. Pero por otro lado, si los soldados, la estrategia y el valor son menores que las del oponente, es mejor retirarse y buscar otra salida. En este capítulo, el autor también menciona, la victoria completa se produce cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo y en cada paso el enemigo es vencido gracias a las estrategias. Por último, en este capítulo, el autor nos señala que los que ganan las batallas son aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no, saben cómo discernir cuándo utilizar muchas tropas y cuándo no. Cuando se enfrentan con tropas que si sean superiores o inferiores tienen los mismos objetivos, se enfrentan con preparativos hacia los enemigos desprevenidos. Y por último, porque tienen generales competentes y que no se limitan por sus gobernantes civiles. Capítulo 4. Sobre la medida en la disposición de los medios. Este capítulo nos habla sobre la importancia del autoconocimiento con el fin de encontrar la invencibilidad. Dice que es importante ya que si no nos conocemos a nosotros mismos, nos abrimos como atacar al oponente. También es importante la espera para descubrir la vulnerabilidad del oponente con el fin de conocer a los demás. En este capítulo, el autor señala una frase muy importante que es: la defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de abundancia. Con esto nos quiere decir que si aún no conocemos la vulnerabilidad del enemigo, es mejor no mostrar ninguna estrategia. Con esto, al conocer los puntos débiles del enemigo, se está listo para atacar. Este capítulo hace énfasis a la posición que debemos tener contra nuestros adversarios, es decir, lo que viene siendo nuestros obstáculos y barreras, que no todas las guerras se ganan con fuerza, sino con inteligencia. Esta es una percepción que clara de lograr las cosas, debemos ser coordinados y estar acorde con nuestro objetivo, es realizar nuestros movimientos de una manera minuciosa y sensata. Como lo dice este capítulo sobre la firmeza, el que ataca primero no es el vencedor, sino aquel que con sabiduría triunfa de una manera inesperada. Además, hace referencia a las batallas que se ganan por sorpresa,
de una manera oportuna, donde lo que se busque no es ser mejor que los demás, sino ser indefinible para el enemigo. Además, habla de mejorar cada vez de una forma audaz, es decir, haciendo saber a nuestro contrincante lo contrario. Es una manera de confundirlos, de hacerlos pensar que no estamos progresando, pretender que nos vean como personas débiles y que cuando menos lo esperemos, actuemos con astucia y con valentía, de la efectividad sea nuestro mejor ataque. Esto lo lograremos con convicción, con organización, con compromiso, etc. Además, por último, dice que cada persona es útil. La cuestión es indagar cuáles son nuestras capacidades, mirar cuáles son nuestras habilidades para poder desempeñar un papel adecuado dentro de la empresa. Capítulo 6. Sobre lo lleno y lo vacío. Este capítulo evidencia la manera en cómo podemos atraer a nuestros contrincantes, sin necesidad de utilizar fuerza. Todo es cuestión de inteligencia, de audacia y de sabiduría. Esto nos hace tener lo que llama el autor como una fuerza llena, y por el contrario al adversario tener una fuerza vacía, ya que estos no estén preparados y no anticipan nuestros movimientos. Como lo dice muy claramente, el autor es el arte de vaciar a los demás y llenarte a ti mismo. Siendo así, debemos conocer a nuestro amigo y debemos conocer sus debilidades para poder atacar en el momento preciso. Si actuamos de una manera sabia, haremos que nuestros utilicen sus recursos y todo lo que tengan. ¿Y esto qué los hará hacer? Esto los va a hacer que hagan movimientos innecesarios. Entonces esta es la manera de cansar al rival. Entonces también nos cuenta que debemos ser personas muy sutiles, muy discretas y un poco misteriosas. ¿Por qué se hace? Entonces la razón de esto es por la cual, para que no encuentren nosotros formas de batallar. Además, algo muy importante que menciona es que los adversarios vean extraordinario lo que nosotros vemos como cosas muy ordinarias. Entonces siempre el objetivo es sumar y sumar. Entonces estar preparados para el futuro y los momentos oportunos. De manera que nuestros contrincantes, que en este caso pues son nuestros como obstáculos y barreras de la vida, que queden confundidos y perturbados frente a nuestras estrategias. O sea, las personas que nos quieren ver mal, pues no se esperen nuestros movimientos ni lo que nosotros vayamos a hacer. Y finalmente, pues este capítulo hace énfasis en la adaptación a los cambios repentinos. Esto es muy importante. Siempre saber adaptarse a los cambios de la vida y poder dirigir nuestro futuro hacia un mejor camino. Capítulo 7. Esto nos habla del enfrentamiento directo e indirecto, el cual el autor nos enseña que es importante evitar el conflicto armado, pero no siempre puede ser conseguido así. Por eso también es importante controlar las situaciones de enfrentamiento para poder confundir al enemigo y traer falsas precauciones, haciéndolo creer que las fuerzas están lejos y luego atacar de sorpresa. Es muy importante conocer las condiciones de terreno y conocer a tu rival. También es importante saber que mover cantidad de hombres para estos conflictos rápido es importante. Preferiblemente se puede hacer de día y de noche, así se recubre 2 veces la distancia. También la estrategia es distraer al enemigo para que no pueda conocer bien cuál es la situación real del ejército adversario, o sea, con quién estás luchando. Capítulo 8 sobre los 9 cambios. En este capítulo nos explican que por lo general las organizaciones están bajo el mando de un jefe y dice que este jefe no puede establecer su empresa en un área aislada, sino que por lo contrario debe obtener relaciones diplomáticas. Esto con el fin de alcanzar una estrategia de lucha. Las áreas de una empresa deben ser estudiadas y analizadas detenidamente con el fin de encontrar el mejor camino y de esta manera conocer con exactitud el terreno. Así el jefe sabrá cuándo y cómo atacar. Las características de una organización funcional incluyen el analizar los beneficios y daños de esta, ya que al considerar los beneficios la acción puede expandirse y al tener en cuenta el daño los problemas pueden resolverse de manera óptima. De esta manera el autor plasma que las acciones u operaciones empresariales no consisten con contar que no existe un adversario o competencia, sino que se trata de confiar en que se tienen los medios para el ataque. Por otro lado, y para finalizar este capítulo, el autor también nos señala que existen 5 rasgos de defecto que poseen algunos generales o jefes, los cuales pueden llegar a afectar la empresa u organización. En primer lugar, se habla de quienes se arriesgan demasiado hasta el punto de perderlo todo. En segundo lugar,
nos cuenta sobre quienes no toman muchos riesgos y se convierten en prisioneros de su trabajo. En tercer lugar se encuentran quienes toman decisiones sin el suficiente razonamiento y pueden llegar a pasar vergüenzas en público. En cuarto lugar están los puritanos, que pueden ser deshonrados. Y en quinto lugar se encuentran los compasivos, quienes en un momento pueden ser turbados. Sobre la distribución de los medios. Este capítulo hace una reflexión en la planeación y la visión sobre nuestras cosas a futuros y proyectos. ¿Esto qué hará? Esto nos ayudará a tener un mejor enfoque en lo que realicemos y estar prevenidos. Debemos aprovechar nuestros recursos y conocimientos para aplicarlos a futuras cosas que vayamos a hacer. Además nos habla de siempre optar por lo mejor, trazarnos metas que sean difíciles pero no imposibles. Además nos hace como un enfoque a que las mejores cosas se logran con esfuerzo y dedicación. Como lo dice el autor, es distribuir cargas. ¿A, ¿A qué se debe esto? A siempre tener la mejor actitud, un buen estado físico, un cuidado de la salud, y siempre intentar mantenernos en el mejor posicionamiento de las cosas. Además debemos observar cuáles son nuestras debilidades y amenazas. Debemos hacer un análisis de esto para prever fallas en un futuro. Entonces, la preparación es parte fundamental de nuestra vida. Por lo tanto, no debemos dejar de llevarnos por la ambición porque estamos desaprovechando algunas ventajas como es el tiempo. Algo que resalta este capítulo es la disciplina. Entonces, para que nuestros objetivos tengan seriedad y compromiso, debemos ser muy disciplinados con el enfoque que tengamos. Hay que ser estratégicos, tener planes, no tomarnos nada a la ligera, siempre pensar muy bien las cosas y que finalmente pues hagamos las cosas con amor, apreciación y confianza, ya que en eso se basa. Capítulo 10. Sobre la topología. En el capítulo 10 se habla sobre la explicación de 6 tipos de terrenos que existen en el área empresarial. Es importante tenerlos en cuenta y son imprescindibles para el jefe. Número 1. El terreno accesible. Para este punto debe ser el primero en establecer una posición adecuada para transportar suministros, así habrá ventaja al momento de ejecutar alguna acción. Número 2. El terreno difícil. Su salida es limitada y complicada. Si el oponente no se encuentra preparado, será más sencillo vencer. Por el contrario, si el oponente está preparado, la lucha será más difícil. En tercer lugar se encuentra el terreno neutro. Este es desfavorable para ambas partes, ya que ninguno de los dos cuenta con algún tipo de ventaja. En un cuarto lugar se encuentra el terreno estrecho. Este se presenta cuando se es el primero en llegar al área. Debe ocuparse la totalidad de esta y es aquí donde debe esperarse la llegada del adversario. En quinto lugar se encuentra el terreno accidentado. Si se llega primero, debe utilizarse los puntos más altos de la organización para esperar al oponente. Y por último se habla del terreno abierto. En este ambas partes se encuentran en un mismo nivel, es decir, ninguno posee ninguna desventaja. Capítulo 11. Sobre las 9 clases de terreno. Se centra en la descripción de diferentes tipos de terreno o situaciones que pueden dar a una campaña militar, cómo salir ventajoso. Asimismo, Sun Tzu distingue entre 9, las cuales son el terreno de dispersión, el cual trata de cuando el ejército lucha con su propio territorio; el terreno ligero, cuando se refiere al ejército entra a territorio ajeno pero no con profundidad; terreno clave es el terreno del tipo que ofrece gran ventaja, pero solo para que el que llegue primero. El cuarto es el terreno de comunicación. Este es cuando el terreno puede ser accesible y ambos lo contradicen. También el terreno difícil, ese es el momento en el que se encuentra el terreno del adversario. El terreno cercado es el tipo de terreno donde abundan lugares estrechos y de alta dificultad de salida. El terreno mortal es solo donde puedes sobrevivir en el terreno si actúas con rapidez. Capítulo 12. Sobre el arte de atacar por el fuego. Este capítulo examina las 5 clases de ataque y el uso de armas que se encuentran mediante el fuego. Los 5 tipos de ataque son personas, suministros, el equipo, almacenes y armas. También explica cómo debe usarse el fuego en los distintos ataques, ya que en la guerra no solo hay que saber atacar, sino también saber las estrategias para que no te ataquen. Además es importante actuar cuando se den las mejores condiciones.
Nunca se debe hacer por rabia o provocar una guerra por enojo. Capítulo 13. Sobre la concordia y la discordia. Este capítulo se centra en la importancia de espiar al enemigo para obtener información. La utilización del espionaje hacia un gobernante o general brillante y sabio. También este uso es esencial para el proceso de desarrollo para las operaciones militares. El autor diferencia 5 tipos de espías: el interno, nativo, el doble agente, el flotante y el liquidable. Susu finalmente asegura que si un general conoce el funcionamiento de cada clase de espionaje, conseguirá la victoria. Bueno, dando más contexto de los capítulos leídos a un caso empresarial, vamos a tomar el ejemplo de una campaña publicitaria de Coca-Cola de 1980, la cual fue una campaña publicitaria de la prueba de degustación de Pepsi, con la que Coca-Cola perdió un porcentaje muy importante de su mercado. Coca-Cola, al ver lo sucedido, sacó una nueva bebida llamada New Coke, la cual lo sacó por un corto tiempo debido a que muchos consumidores se quejaron con respecto a que no era el sabor original y no era un buen producto para estar en el mercado. Coca-Cola tuvo que disculparse con más de 400.000 clientes, los cuales se quejaron por esta nueva bebida y por esto mismo fue retirada del mercado. Finalmente, luego de leer el documento, hicimos un análisis. Entonces, en este texto pudimos identificar que las compañías lograron utilizar algunas estrategias, como también se visualiza que no tuvieron en cuenta otras. Entonces, la compañía Coca-Cola obtuvo pérdidas en el área financiera debido a que no ejecutaron de una manera correcta la estrategia de venta y publicidad. Después de esto, debido a su ansia de superar a la competencia, lanzan un producto por el cual no tienen unos resultados satisfactorios o deseados, entonces consiguiendo así una mayor pérdida primeramente, y donde se puede notar que Coca-Cola pasó por un terreno difícil. Muchas gracias.